la iglesia quedaría incompleta. Entonces, fíjate, la resurrección ha sido tan fuerte que aún hasta el día de adoración fue hasta cambiado, porque la gente adoraba, los cristianos siempre se adoraban el sábado. Pero nosotros podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 27, dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo enseñaba, haciéndole salir al día siguiente y a lo largo del discurso hasta la medianoche. También vemos cuando Pablo dice que aparten para el primer día de la semana. El primer día de la semana es el domingo. La resurrección produjo muchos cambios y la historia es testigo. Este es un tema que a nosotros no nos basta esta noche. Pasaríamos meses, miércoles por miércoles, para ver detalles con detalle. Pero es importante que nosotros estudiemos este tema. La Biblia enseña dos clases de resurrección: la resurrección para vida y la resurrección para condenación. San Juan capítulo 5, 29 dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección para vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección para condenación. Dice en el libro de Daniel capítulo 12, 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna, otro para vergüenza y confusión perpetua. El libro de los Hechos capítulo 24, 15 dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de lo justo como de lo injusto. Todo el mundo que ha muerto y que muere, que va a morir, no importa si murió en Cristo o no murió en Cristo, todo el mundo va a ser resucitado, todo el mundo va a resucitar. Lo único que hay dos destinos para esto. Algunos de los versículos que iremos a utilizar, 2 Corintios capítulo 5, 9. Dice, y 10, por tanto, procuramos también, o ausente, si muerto, o presente, estando vivo, serle agradable. Ahí nosotros vemos que en el libro de Hebreo, en el capítulo 11, dice, y Abraham dio testimonio de que anduvo con Dios. Entonces, es un deber nuestro, de nosotros procurar tener un testimonio que sí hemos andado con Dios, que aún nosotros muertos se haga de ver que nosotros sí tenemos un testimonio que honró a Dios. En el versículo dice, 10 dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Este tribunal de Cristo no se refiere al tribunal final. Este es el tribunal en la iglesia, del tribunal para los justos, para hacer lo que se llama el juicio de valores, de donde está el pecado de omisión y comisión. Dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Allí nosotros vamos a recibir muchas veces, porque hay pecados de omisión y pecados de comisión. Muchas veces sabemos y entendemos que tenemos que predicar, sabemos y entendemos que tenemos que hacer tal y tal cosa y no lo hacemos. Eso es una omisión, porque es una responsabilidad de nosotros como hijos de Dios expandir el evangelio del reino. Sabemos que tenemos que orar por las almas. Todos esos deberes que nosotros tenemos como vida cristiana y la omitimos, eso es un pecado de omisión, porque nosotros sabemos que sí tenemos que hacerlo y no lo hacemos. Entonces, en el tribunal de Cristo, nosotros vamos a ser juzgados, vamos a recibir tanto lo bueno como lo malo. Por eso es que dice en el libro de Primera de Corintios, dice Pablo, yo como perito arquitecto pongo el fundamento. Mire cómo usted se lo edifica, porque no hay otro fundamento que Cristo. Muchos edifican en oro, en madera, en plata, en hierro, en madera, ojalá que sea hasta basura echan al fundamento de Cristo. Dice, la obra de cada quien será sometida a fuego. Si la obra permaneciere, el tal recibirá galardón. Pero si la obra se quemare, el tal se salvará así, como por fuego. Nos salvaremos, pero habrá remordimiento de cosas que pudimos hacer para Cristo, para la obra de Cristo aquí en esta tierra, y no la hicimos. La relegamos por un segundo, un tercer plano, algo así, pero nosotros hoy podemos tener la oportunidad de que esas cosas que hemos dejado de hacerlas, nosotros podemos revivir otra vez, y esos son galardones que pueden ser añadidos a nuestra corona. En el libro de Apocalipsis, capítulo 24, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia y a su imagen, y no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurados y santos los que tienen parte en la primera resurrección.
La segunda resurrección no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con el 1000 años. Esa porción la vamos a tratar un poquito más adelante. El libro de Filipenses capítulo 3 dice, a fin de conocer en el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. El apóstol Pablo, cuando le escribió a ellos, él todavía tenía la esperanza de que en su entonces podía ocurrir el rapto de la iglesia, y por eso él habla de esta manera. Porque fíjense una cosa, Cristo morir en la cruz del Calvario fue uno de los elementos más importantes para la salvación del hombre, porque allí con su sangre él pagó, porque dice, no hay remisión de pecados sin derramación de sangre, como dice en el libro de Hebreos. Entonces Cristo fue y vertió su sangre como pago del pecado. Pero eso no era solo, éramos, ok, no iba a haber condenación, pero iba a haber un problema. La muerte todavía se iba a enseñorear de las personas. Entonces, por eso es que él dice que al final, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Se olvida la muerte con victoria. Porque por eso dice el apóstol Pedro, bendito, en 1 de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Es decir, una esperanza viva que es la palabra clave. Dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, más adelante vamos a ver si podemos ver esto con más detalle para nosotros ver la importancia. Entonces, una explicación extra. En estos tiempos finales que estamos viviendo, Dios va a comenzar a hacer resurrección. Lo primero en esperar de la resurrección es lo que son en el arrebatamiento. Como dice el apóstol Pablo, con Dios descenderá con voz de mando, con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la primera decisión. Luego los mártires muertos en la gran tribulación, y al final del milenio resucitarán todo el mundo. Dios ha de juzgar a todo el mundo vivo. Por eso dice en el libro de Eclesiastés capítulo 9:4, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Dice, porque los que viven saben que han de morir. Ahora la clave está, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en lo que se hace debajo del sol. Entonces, la gente, por eso es que Dios va a tener que resucitar a aquellas personas, aunque no aceptaron a Cristo, porque van a ser juzgados en vivo, porque muerto la persona está inerte. No, ese tipo de persona está inerte, pero entonces necesita estar vivo para que responda a su responsabilidad que tuvo en la vida. Ahí en el libro de Apocalipsis, lo que leímos, 24, dice habla de la primera clase que describe la resurrección de los justos. Lucas 14:14 dice, y serán bienaventurados porque ellos no pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. La resurrección de los que son de Cristo en su venida, como habla 1 Corintios capítulo 15:23, pero cada uno en su debido orden. Cristo, la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. Dice, por esto esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. ¿Por qué hablamos primero? Porque hay gente que han sido resucitados, como Lázaro, pero murieron. Cristo resucitó para nunca más morir. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese, cuando Él vuelva. Resucitarán los que han creído en Él. Esta palabra aquí, venida, que viene parucía, esta parucía aquí no es usada como la segunda venida. Es un término técnico. Pablo se refiere a solo los que son de Cristo. Por eso es un término técnico. Por eso no dice no dice nada acerca del juicio. Dice en la resurrección solo serán incluidos los redimidos de esa era, como habla 1 Tesalonicenses capítulo 4:13 al 18 y Daniel 12:2. Lo que pasarán en la tribulación, que es lo que habla la segunda muerte. Apocalipsis 24 dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús o la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con él 1000 años. Aquí hay algo muy importante. Dice, se sentaron sobre ellos. Se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad.
El apóstol Pablo, voy a hacer un pequeño parada aquí. El apóstol Pablo, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, dice: ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir en juicio delante de los injustos o delante de los santos? Dice el versículo 2: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo y que el mundo ha de ser juzgado por vosotros? ¿Y soy indigno de juzgar cosas tan pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles y cuanto más las cosas de esta vida? Entonces, a esta partecita dice, debido a que el cristiano asistirá a Cristo para juzgar al mundo en el reino milenial, eso podemos encontrar en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, del 26 al 27, dice: el que venciere igualdare mis obras hasta el fin, yo le haré autoridad sobre las naciones, y regirá con vara de hierro y será quebrantada con vaso de alfarero, como yo también he recibido, es en el gobierno milenial. Ahora dice Apocalipsis 3:21: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido me he sentado en mi trono con mi Padre. Daniel 7:22. Dice, hasta que vino él, el anciano de día, y le dio, y le dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibirán el reino. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos esta partecita bien clara. Entonces, por eso es que dije que íbamos a hablar un poquito de Apocalipsis. Bendito sea el nombre de Jesús. Entrarán en el reino, dice, entrarán en el reino con un cuerpo resucitado junto con los creyentes sobrevivientes de la gran tribulación. Entonces, la segunda clase de resurrección será la resurrección de los convertidos, que recibirán un cuerpo definitivo y apto para, sí, y apto para no entrar a la muerte eterna. Entonces, los no convertidos recibirán un cuerpo apto para ser atormentado en el lago de fuego, según la muerte. Si la muerte segunda, dice, la primera muerte es solo física, la primera es solo física, en la cual vamos a ser resucitados, pero la segunda muerte a la que se refiere es una muerte espiritual, eterna en el lago de fuego, que es el infierno final, y es eterno. Apocalipsis 20:14, y dice: la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Entonces ahí nosotros podemos ver, aunque sea un detalle de lo que hemos hablado: los que participan en la primera resurrección son bienaventurados, porque no estarán incluidos en la segunda muerte, cuando los incrédulos serán arrojados al lago de fuego. Y este se refiere a la resurrección del final de los tiempos. Es una resurrección física de los creyentes, la de nosotros, los de los creyentes, los que luego reinarán con Cristo en la tierra durante 1000 años. La segunda resurrección ocurre al final del milenio, al final, eh, para juzgar a los no creyentes que hubieron muerto. La muerte segunda es la muerte espiritual, separado de Dios eternamente para siempre. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos mentirosos tendrán su parte en el lago que arde en fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, mira, ¿dónde te quiere ver? Oh, perdón. Primera, Perdón, abra su micrófono, pastor, que yo se lo cerré sin querer. ok, está abierto ahí, Amén. ¿verdad? Amén, ¿está abierto? Ok, dice San Juan 15:25, Jesús dijo: yo soy. Eso es uno de los dos. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? La resurrección fue escrita en el griego Anastasia. Estoy trazando esto porque hay un tema que se va a tratar con esto, que es derivado de esto. Significa levantamiento, resurrección. Ana, su raíz de sinencia, Ana, arriba, y Gistemi, poner en pie. Jesús tiene el poder sobre la vida y la muerte, así como para perdonar pecado. Esto se debe a que Él es el creador de la vida, y es que en Él es que está la vida. Aquel que es la vida, sin duda, puede restaurar la vida. Todo aquel que cree en Cristo tiene una vida espiritual que la muerte no podrá conquistar ni disminuir en manera alguna de lo que Cristo puede hacer en él. Cuando logramos comprender su poder y hasta qué punto es la verdadera
verdaderamente maravillosa la oferta que nos hace. ¿Cómo hemos de hacer otra cosa que no sea entregar nuestra vida a Él? Para quienes creemos que maravillosa es y segura y certeza, dice San Juan capítulo 14, 19. Dice, todavía un poco y el mundo no me verá, pero todos vosotros me veréis. Ahora, aquí está el punto clave, porque yo vivo, dice Jesús, porque Él vive, también nosotros viviremos. Entonces, como Él es la vida y Él resucitó, por su resurrección, también nosotros tenemos la garantía de vida. San Juan capítulo 6, 38, dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no perdiera yo nada, sino que resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día postrero. Entonces, hay una garantía. Muchas veces nuestra salvación depende más de cuando aceptamos a Cristo, depende más de un 80% de Cristo, aún que de nosotros mismos. San Juan capítulo 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si mi Padre no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces, el Padre, el Espíritu Santo nos convence de culpa. El Padre, a nosotros ser convencido, el Padre es que nos trae a Jesús. Por eso Jesús dijo, dice que de todo aquel que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Nuestra confianza tiene que estar puesta totalmente en Cristo. Segunda de Corintios capítulo 1:9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos aún nos librará de tan grande muerte. Entonces, nuestra esperanza no tiene que estar cifrada en nuestros recursos ni en lo que podemos estar, sino cifrada en creer que Dios es quien nos ha llamado y Dios es quien nos ha de resucitar. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. La resurrección, bendito Dios, gloria al Señor. Entonces, resurrección, el plan de Dios incluye en que todas las personas vivas y muertas tendrán que rendir cuenta ante su trono de juicio. El gran trono blanco es para las personas que murieron sin Cristo. Por esta razón, todos los muertos, tanto los justos como los malvados, serán resucitados, a fin de asegurar que este juicio ocurrirá. Dios levantó a Cristo de los muertos y lo nombró juez. Dice en el libro de los Hechos capítulo 24:15, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de los justos como de los injustos. Dice, y por esto procuró tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Daniel, bueno, ya leímos Daniel 12, pero vamos a leer, Daniel 12:2 dice, y muchos de los que durmieron en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión. Para estar claro en qué tiempo se ha de manifestar esto, podemos irnos al versículo 1 de ese capítulo 2, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, la cual nunca desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Al darse la segunda venida de Cristo, habrá una resurrección para aquellos que están escritos en el libro de la vida. Hay la resurrección en la gran tribulación, la gracia será quitada. El anticristo tratará de erradicar todo lo que es Dios. Serán los momentos más difíciles de la vida para una persona poder mantenerse de pie ante Dios, porque le van a cortar el agua y la luz. Entonces, ahora que la gracia está, por eso Pablo le habló a Tito, que dice el tiempo de este siglo, la palabra del siglo ión, que significa un periodo de tiempo que tiene una fecha de caducidad que no sabemos cuándo, pero sí se ha de terminar la gracia. Esto es una referencia clara a la resurrección de los justos y de los malvados. Si bien el destino eterno de cada uno será muy diferente, hasta este momento no era común esta enseñanza acerca de la resurrección, aun cuando todo israelita creía un día que sería incluido en la resurrección del nuevo reino. Esta referencia a una resurrección corporal de los salvos y una condenación apartada notablemente de los que no creyeron. Según de Corintios capítulo, bueno, ya lo leímos. Bendito sea el nombre de nuestro
Señor y Dios. Entonces, el juicio de Cristo. Dice San Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeron vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado vida al Hijo en tener vida en sí mismo. Y también dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Ahora, vamos a este versículo 28, dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán para resurrección de vida, más los que hicieron lo malo para resurrección de condenación. Entonces vemos que nadie se quedará sin resucitar. Todos van a resucitar, todo el que haya muerto va a resucitar. Ahora, el asunto es que hay dos tipos de resurrección, dos tipos de esa resurrección, uno para vida eterna y otro para condenación. Hechos capítulo 24:15 dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de los justos como de los injustos. Sin embargo, la resurrección de los muertos malvados y su tiempo de juicio no ocurrirá hasta después de los 1000 años del reinado de Cristo y sus santos sobre la tierra, que fue lo que leímos en Apocalipsis, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Esa fue la cita que nosotros vimos, Apocalipsis capítulo 24 al 6, que en el 6 dice, bienaventurados y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. José estuvo muy claro en que iba a haber en Dios una resurrección de su propio cuerpo y que deshecho en el polvo, en ese mismo cuerpo, él iba a ver a Dios. En el libro de Job, capítulo 19:25, dice, yo sé que mi Redentor vive. Al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecho esta mi piel, en mi carne, es decir, mi propia carne, he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfalleciere dentro de mí. Entonces, Job ya estaba anunciando, que fue el primer libro escrito de la vida, de que iba a haber una resurrección, de que él sabe que aunque él fuera el polvo, iba a haber un día en que él en su mismo cuerpo iba a poder ver al Señor. Pablo describió la esperanza del cristiano a la resurrección de la siguiente forma. Filipenses 3:10, a fin de conocerle en el poder de su resurrección. Entonces el poder de la resurrección y la participación de los padecimientos de Cristo llegando a ser semejante a él en su muerte. Entonces, esto es muy importante. Es que dice que el eminente poder que resucitó a Cristo de los muertos actúa poderosamente en nosotros. Entonces, es una esperanza de gloria que si aún no toca la muerte, ese poder actúa, pero ese poder no solamente actúa en la resurrección, sino ese también poder, dice Pablo, que él sí, hablaba con el poder, con el eminente poder de Cristo para la salvación de las personas. En el libro de Efesios está escrito, la resurrección de Jesús garantiza la resurrección nuestra. Primera de Corintios 15:20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. Si Cristo es resucitado, el primero de los muertos, porque nunca jamás la muerte lo puede alcanzar. Entonces, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre es la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo en la primicia y luego los que son de Cristo en su venida. San Juan 11:25. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces, dice el libro de los Hechos, capítulo 4:2, resentido de que enseñasen al pueblo y anunciasen que en Jesús la resurrección de los muertos. Jesús tiene el poder en sí sobre la vida y también sobre la nuestra. San Juan capítulo 10:17. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. San Juan 6:39 dice, y esta es la voluntad de mi Padre, que me envió, que todo lo que me dieren no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero.
y esta es la voluntad del que me ha enviado. Es decir, la voluntad del Padre es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y lo resucite en el día postrero. Entonces, es la voluntad, es el designio, es lo que Dios quiere. Con la promesa de que aún la muerte, de que aún en la muerte Dios no nos desamparará. Dice en el libro de los Salmos, capítulo 48, 14, porque este es Dios, Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún mucho más allá de la muerte. Entonces tenemos una garantía de vida porque es el mismo Dios de su propia voluntad quien nos ayuda en esto. La resurrección de los muertos en Cristo. Punto 1. Junto con el arrebatamiento de los creyentes vivos tendrá lugar un hecho sobrenatural, la resurrección de los creyentes ya fallecidos. La palabra dormir que usa la mayoría de los pasajes que vemos a continuación solo se usan para los creyentes únicamente, cuyo cuerpo después de la muerte duermen esperando la resurrección. Primera Tesalonicenses capítulo 4:13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creéis que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Esta palabra donde dice venida del Señor, que usó Pablo, la palabra parousia, no se refiere también a un tecnicismo que no se refiere a la segunda venida, se refiere al rapto. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Entonces aquí se completa el tecnicismo del significado de esta palabra. Colosenses 3:4, cuando Cristo vuelva a vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Es decir, cuando Él regrese por nosotros, también nosotros gozaremos de eso. Primera Tesalonicenses 5:10, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, es decir, que estemos vivos, activos, o que durmamos, que estamos muertos, vivamos juntamente con Él. Una esperanza de gloria. 1 Corintios capítulo 15, del 12 en adelante. Dice, porque si se predica de que Cristo resucitó porque si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Somos hallados falsos testigos de Dios. Por eso hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual dice, al cual dice, no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe en vana, aún está en vuestro pecado. Entonces también los que durmieron en Cristo perecerán. Si esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más miserables y conmiserables de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que duermen, es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también la resurrección de los muertos, también la resurrección, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo la primicia y luego los que son de Cristo en su venida. Primera de Corintios capítulo 15:32 dice, si como hombre batallé en Efesios contra fiera, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No es rey. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Entonces, si muchas personas piensan, no, ya no hay resurrección, no hay esto, vámonos para el pecado, vámonos para esto, para aquello. Pablo dice, no hay ninguna manera. Que ese es a veces la mentalidad de muchas personas porque ya piensan que cuando muere ya terminó todo. Pero dirán algunos, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que se siembra no se vivifica. Lo que tú siembras no se vivifica, sino que muere antes. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de grano. Pero Dios le da al cuerpo como Él quiso, a cada semilla su propio cuerpo. No toda la carne es la misma carne, sino una carne es la de los hombres, otra es la de las bestias y otra de los peces y otra de las aves. Dice, hay cuerpos celestiales, hay cuerpos terrenales, pero
Una es la gloria de lo celestial y otra es la de lo terrenal. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, otra es la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente una en otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en corrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer Adán en alma viviente, el postrer Adán en espíritu viviente. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, también lo terrenal. Cual el celestial, también lo celestial. Así como hemos traído la imagen de lo terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermano, que carne ni sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormimos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir, en un cerrar de ojo, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Por eso es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbides la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas la gracia sea dada a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Segundo punto, resucitarán los creyentes y se levantarán de su tumba para recibir una recompensa en el día de la resurrección. Lucas capítulo 14, versículo 12. Digo también al que había convidado, cuando haga comida o cena, no llame a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando haga banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, a los ciegos, y serán bienaventurados, porque ellos no te pueden recompensar, pero te serás recompensado en la resurrección de los justos. Punto número 3. El día del arrebatamiento será el último día de la iglesia que estará aquí en la tierra. San Juan capítulo 11, 23. Jesús dijo, tu hermano resucitará. María le dijo, yo sé que la resurrección, que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dice, todo aquel que cree y vive, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? La palabra postrero se refiere al día desde la palabra postrero no se refiere al día del juicio final ante el trono blanco, como describe en Apocalipsis 20, 11, creímos, y un trono, que lo leímos, sino hasta el último día de la iglesia en la tierra, es decir, en el momento del arrebatamiento, cuando sea trasladado al cielo y los creyentes hayan fallecido, los creyentes que hayan fallecido sean despertados para recibir al Señor en las nubes. Vemos aquí San Juan capítulo 6, 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga la vida eterna y lo resucite en el día postrero. Dice el 41, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que desciende del cielo. 42 dice, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice esto? Del cielo descendió. Jesús respondió y dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si mi Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Esta palabra día postrero se refiere a cuando Cristo dijo que él vendrá y se tomará a él mismo, que es en el libro de San Juan. San Juan 6:54 dice, el que come carne y bebe mi sangre tiene vida, y yo le resucitaré en el día postrero. Cuando se refiere ahí al día postrero, se refiere al día cuando Cristo dijo, me voy a preparar morada para vosotros y vendré otra vez y me tomaré a mí mismo. Eso es lo que se refiere al día postrero. Punto número 4. Cuando los muertos en Cristo resuciten, tendrán cuerpo como tuvo Cristo hasta la resurrección, e incluso podían traspasar paredes sin tener que tocar las puertas. San Juan 20:26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y dijo, pasa a vosotros. Y luego dijo Tomás, pon aquí tus dedos y mira mis manos.
acerca tus manos y métela en mi costado. No sea incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo, porque ha visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Punto 5. Tendremos cuerpo semejante al suyo. Lucas 24:36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a vosotros. Entonces, espantado y atemorizado, pensaron que venía un espíritu. Pero él le dijo, ¿por qué estáis turbados? Y viendo a vuestros, dice, y viene a vuestros corazones estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, y dice, como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados y le dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Primero de Juan capítulo 3, dice, amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando el Cristo si se manifieste, es decir, venga por nosotros, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, esta parte Juan está diciendo que vamos a ser semejante a Cristo. Filipenses 3:20, hermano, nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder dice, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces Pablo aquí también está diciendo que nosotros vamos a tener un cuerpo semejante a él. El Espíritu Santo levantará los cuerpos de los sepulcros y lo arrebatará y nos dará un cuerpo inmortal en el momento del arrebatamiento, los que hayan muerto. Segundo de Corintios capítulo 4:4, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará junto con vosotros. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús muere en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivirá también en nosotros, nuestros cuerpos mortales, por el espíritu que mora en nosotros. Entonces ahí podemos ver la confirmación de que nosotros también tendremos un cuerpo como el de Jesús. Tendremos un cuerpo como el que tienen los ángeles. Los ángeles no se casan, no sufren hambre, sed, ni sueño. Nosotros, al tener un cuerpo celestial, tampoco tendremos tales necesidades. Lucas 20:34. Entonces respondiendo Jesús y dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, más los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Romanos 6:5, porque si fuimos plantados juntamente con él a semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. Entonces vemos la comparación. 8. Comeremos y consumiremos líquido, no para vivir. En su cuerpo terrenal, quienes no comen se mueren, pero en el cuerpo inmortal no merecemos estas cosas para vivir, sino por gusto. Lucas 24:34. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaron que venía un espíritu. Pero él le dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies. Yo mismo soy. Palpá y ve, porque un espíritu no tiene ni hueso, no tiene carne ni hueso. Como veis, yo tengo. Y dijo esto, y le mostró las manos y los pies. Y como todos ellos, dice, y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados y dijo, ¿tenés algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez y un panal de miel. Apocalipsis capítulo 2:7 dice, el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a la iglesia. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis capítulo 2:17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y una piedrecita escrita con un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. El Señor tomará vino y nos invitará. Lucas capítulo 22:17. Y habiendo tomado la copa, Dios gracias y dijo, toma esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de los cielos venga.
El cuerpo glorificado no experimentará hambre ni cansancio. Apocalipsis capítulo 7:15. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche a su templo. Y el que está sentado en el trono le extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol caerá más sobre ellos, ni el calor genuino. Un momentito. En el libro de Isaías capítulo 5:27. No habrá entre ellos cansancio, ni quien tropiece. Ninguno se dormirá, ni le tomará sueño. A ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se romperá la correa de sus sandalias. Entonces no tendremos necesidad de comer. Los muertos y los vivos que aman a Dios esperan ansiosos tener el cuerpo mortal. Romanos capítulo 8:23. Y no solo ellos, sino también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Segunda de Corintios capítulo 5:1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues si seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos, tabernáculo se refiere a nuestro cuerpo, porque no quisiéramos ser desnudados, sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Más el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto, dice que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presente en el Señor. Por tanto, procuramos también ausente o presente serle agradable, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en vida, en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El punto número 12. Por esto, ni la muerte nos puede separar de su amor y presencia. Romanos 14:1-7. Porque ninguno de nosotros que vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea para que vivamos o para que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Entonces nosotros tenemos que entender que el señorío de Cristo tiene que estar sobre nosotros. Romanos 8:37. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, no hay nada que nos pueda separar de ese amor. Vamos a trazar algunos comentarios del libro Evidencia de la Resurrección de Zygmunt Bauer y una adaptación propia a los comentarios ampliados. ¿Desde qué tiempo tenemos? Okay, 38, muy bien. Sí. La gran importancia de la resurrección de Cristo. La muerte sacrificial de Cristo, tan crucial como lo es para reconciliarnos con Dios, es incompleta en sí misma. Su muerte fue absolutamente necesaria para enfrentar los problemas del pecado y eliminar nuestra culpa, pero se quedaría un paso más para restaurarnos en la vida y permitir experimentar la plenitud del amor de Dios. Ese paso es la resurrección de Cristo de entre los muertos. Si la resurrección es el proceso de restauración de Dios, sin ese proceso de restauración de Dios, en el cual estaríamos incompletos, se pagaría la pena y se cumpliría, al Cristo murió, se pagaría la pena y se cumpliría la justicia, pero aún no se abriría la puerta de la prisión de la muerte. Entonces, Primera de Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir, en un cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. No todos dormiremos. Significa que el cristiano que está vivo en este día no morirá, pero será transformado de una forma inmediata. El toque de la trompeta será el medio de un anuncio en el cielo y de la tierra nueva. Los judíos comprendían el significado de esto, de las trompetas, que siempre se sonaban en señal de inicio de una fiesta, de la celebración de un acontecimiento extraordinario. Lo podemos ver en el libro de Números capítulo 10:10.
en el día de vuestra alegría, en el día de vuestra solemnidad, en los principios de vuestra mesa, tocará la trompeta y sobre ella, sobre vuestros holocaustos y sobre vuestros sacrificios de paz, y os será memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Bueno, vamos a dejar esta partecita hasta acá y vamos a ver si algunos hermanos quisieran, han comprendido, no han comprendido algo o tienen algo en que le podemos ayudar. Los micrófonos.